Bienvenidos al Chef de la Política. En este capítulo hablaremos sobre el populismo. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidas al capítulo 7 del Chef de la Política. Buen día, good morning, guten Morgen, bonjour. ¿Cómo les va? Vamos con un capítulo que a mí particularmente me llama la atención porque puede suscitar controversias y discusión sobre un tema siempre complicado, el del populismo. Y vamos a empezar, ahora vine con mi delantal que no es de Chile, weón. No, no lo es. Este es un delantal del estado de Texas, en los Estados Unidos, ese estado grande, enorme, con relación muy cercana con el hermano país de México. Un regalo de mi colega Jason A. Shock hace algunos años. Y bueno, empecemos con nuestros auspiciantes. Desde luego, el auspiciante principal, Pescadito Editoriales, la editorial de las Ciencias Sociales de América Latina. 3 libros, del más reciente, por acá, el de Simón Pachano, La Utopía Reaccionaria, Radiografía del Relato Correísta. Cómo Rafael Correa generó un espacio de poder enorme alrededor de una década de influencia política en el Ecuador y cómo esto puede trasladarse a América Latina. Un libro excelente para que ustedes lo tomen en cuenta. Segundo libro, Elecciones y partidos políticos en Ecuador, un desarrollo de cómo han avanzado las organizaciones partidistas en las 2 últimas elecciones. Fundamental para ustedes, actores políticos que ahora quieren ganar elecciones sin leer nada, lean. Ahí van a tener claves de colegas bien inteligentes que les pueden abrir los ojos para que no sean tan miopes en los procesos electorales. Elecciones y partidos políticos. Y finalmente, Política y Justicia en América Latina, cómo los malos políticos intentan meter las manitos en el Poder Judicial para capturarlo, para generar corrupción, para evitar que sean juzgados sus escándalos de corrupción y también para perseguir a los enemigos políticos cuando no resuelven sus problemas políticos en esa vía, sino que recurren a la judicial. Cualquiera de estos 3 libros, www.pescaditoeditoriales.com. Y tenemos ahora un nuevo auspiciante, Dipalma, una cosa maravillosa. Estos son unos suplementos espectaculares, hechos a base de palmito, en diferentes formas. Por ejemplo, este es palmito corte espagueti. Otro, palmito corte arroz. Tercero, palmito corte puré. Y cuarto, les pongo por acá, palmito corte lasaña. Ustedes sacan de la envoltura esto, ponen en agua hirviendo como que estuvieran haciendo un espagueti cualquiera, sale, mezcla con verduras, legumbres, lo que ustedes quieran y es una comida espectacular. Dipalma, libre de gluten, además para la gente que tiene gluten o que tiene, no que tiene gluten, que tiene problemas con el gluten, libre de gluten, como para la señora del ministerio, por ejemplo, que tiene esos problemas. Vea, ahí está. ¿Dónde se encuentra esto? En los principales centros naturistas de comida saludable, evidentemente, para la gente fit, como dicen los aniñados, y también en los supermercados más importantes del país. Nuevamente, gracias a Dipalma, ahí tienen, en forma de espagueti, en forma de arroz, en forma de lasaña, libre de gluten para la señora del ministerio que tiene problemas de gluten. Y bueno, empezamos y ahora vamos a hacer un plato tradicional de la comida ecuatoriana. Un plato simple, sencillo, pero no por eso menos interesante, que es el ceviche de chocho. ¿Dónde se encuentra el ceviche de chocho? Fundamentalmente en las canchas del fútbol barrial, en los parques, en los barrios, en la señora de la esquina. Y es una comida especialmente rica en proteínas, en vitaminas, saludable, económica además, y que te permite tener una mejor alimentación, porque ahora además de hablar de política vamos a mezclar con la alimentación para hacer los fits de la política además. Entonces empezamos, y es una cosa extremadamente simple y sencilla. Tomamos un tomatito, le sacamos el corazón, para hablar así en bonito, ¿no? Como hablan los chefs en serio. Le sacamos el corazón, ponemos por acá, picamos. Es una cosa extremadamente simple, rápida y muy rica. El otro día también tuve varias críticas, no a los temas del programa, sino a la forma de cortar. Pero bueno, las acepto. Dicen, ¿por qué no corta más fino? Porque no tengo tiempo, porque esto es casi en vivo, es un programa grabado, pero en realidad es casi en vivo, la edición que hacemos es mínima. Y si quieren tener además una producción espectacular de primer nivel como esta, al final del programa
Ahí tienen el contacto de la persona que hace la producción, la postproducción, todo esto que es espectacular para eso. Entonces tenemos el tomate picado en cuadraditos. Ya voy a manchar los libros de Pescadito Editoriales, después me han de cobrar. Por acá colocamos esto. Y luego pasamos una cocción sencilla también. Una cebolla, puede ser una cebolla blanca o puede ser una cebolla roja. A mí me gusta más la roja porque tiene más sabor, también hace llorar más. Y cuando se llora más por la cebolla son unas lágrimas que duelen así como que fueran del alma. Te hacen acuerdo además de esa canción que es bien famosa en Ecuador, creo que en Colombia, en Venezuela también, que dice: no estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. En este caso es el humo bueno, no es humo, no, es los sabores y las texturas de la cebollita. Entonces picamos pequeñitos en cuadraditos, tomamos un recipiente, colocan acá, continuo, despacito, yo hago medio apurado por el tiempo, pero miren, tienen esto acá y luego simplemente un poco de limón para que esto coja forma, se vaya sobre todo un poco el picante, ¿no?, de la cebolla. Yo le pongo bastante, con generosidad, le ponen un poco de limón, buscan la sal. Pensé que la producción no había puesto la sal acá, pero aquí está. Y le dejan un momento para que esto tome el sabor del limón. Alguna gente le tapa, ¿no?, para que se marine bien, otros no. Y le dejamos ahí un ratito y empezamos hasta eso con nuestro tema, populismos. Primero, decirles una cosa que no les va a gustar a algunos. Y es que el populismo tiene una concepción negativa y una concepción positiva. Es decir, hay gente que escucha la palabra populismo y le da urticaria. Piensa que es lo peor que le puede pasar a la política, que es la negación de la vida política en sí misma. Pero hay otros para los que el populismo tiene una connotación positiva. Es una dinámica y es como miel para los oídos. Porque un mismo concepto, populismo, puede generar una visión hacia bien, digamos, y hacia mal también. Básicamente porque la construcción del concepto ha sido muy complicada a lo largo de la historia de las ciencias sociales en general. De hecho, tanto es así que se dice que el populismo es la cenicienta de las ciencias sociales, haciendo referencia al cuento infantil, desde luego, porque es muy difícil que le calce un concepto por completo. Entonces, para evitar toda una discusión que nos puede llevar horas, a la cual ustedes no están dispuestos a escuchar, ni yo tampoco a dar, porque tampoco soy un especialista en el tema, nos conformamos con decir que hay una visión positiva del populismo y una visión negativa. Empecemos por la visión negativa del populismo. La gente que se opone al populismo o que lo observa como de forma negativa dice que el populismo o las actitudes populistas o los comportamientos populistas de los actores políticos lo que hacen es debilitar a la democracia. Atentan contra el régimen democrático. ¿Por qué? Razón simple. Porque ellos señalan que el populista, el líder populista, evita las instituciones políticas, las reglas de juego para tener una vinculación directa con el electorado. Y al tratar de pasar por encima de estas instituciones políticas, lo que se genera es diezmar o debilitar al régimen democrático. Para estas personas, las que están opuestas al populismo, lo observan negativamente, lo que ellos señalan es: el líder populista en realidad, al hacer esto, lo que genera es un desprecio al régimen democrático. Y por eso es negativo. Tienen un segundo elemento. El segundo elemento que asumen los que son opuestos a los populismos, es decir, el líder populista en general dicta medidas políticas, económicas y sociales que no son técnicas. Que si bien estas medidas técnicas podrían no ser bien vistas por la población, sin embargo generan efectos positivos en el mediano y largo plazo. Y el líder populista las evade para no generar enemistades con la población. Hay las dos razones fundamentales a estas visiones más negativas, entre comillas, si ustedes quieren, del populismo.
¿Quieren leer algo sobre populismo en esta tradición? Bibliotecas y bibliotecas enteras. Yo les voy a recomendar solamente uno de cada uno, y al que recomiendo en este espacio es a Carlos de la Torre, uno de los sociólogos más importantes de América Latina y el súper especialista en temas de populismo. Si desean leer los textos de Carlos de la Torre, me escriben luego por interno y les hago llegar. Ojalá algún rato Carlos pueda estar acá con nosotros. Entonces, ahí ponemos el punto final respecto al populismo en perspectiva negativa. Vamos a la segunda. Los populismos observados desde un punto de vista positivo. La gente que dice que el populismo es positivo, fundamentalmente tiene una razón que es importante. Ellos dicen, el líder populista, la organización política populista, el discurso populista, lo que hace es vincularse con la población y aumentar la capacidad de decisión directa de la gente respecto a los temas de la vida pública. El populismo lo que hace es dar mayor espacio a lo popular. Y lo popular es lo de la gente cotidiana. Ellos dirán, como respuesta a las anteriores visiones, a estas negativas, dirán, la molestia en contra del populismo es porque no observa, el foco fundamental de interés no son las reglas del régimen democrático, sino la gente, lo popular, el pueblo. Y por eso, como he dicho, ellos dicen el populismo, lejos de erosionar la democracia, de generar problemas, al contrario, la refuerza, porque es una democracia pensada en la gente, en el común de los ciudadanos. Y tenemos otra razón, que está vinculada en alguna medida a la anterior. Desde esta perspectiva se dice, observar la democracia solamente en función de las personas que han sido elegidas en las urnas, en elecciones, para representar los diferentes espacios de poder, es una visión extremadamente limitada y deja por fuera a la gran masa de población, al gran electorado que nosotros recuperamos teniendo una vinculación directa con ellos. Ahí, entre los que ven negativamente y ven positivamente, hay una discusión enorme que no tiene una respuesta específica y que uno no podría decir esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, de ninguna manera. Dos visiones distintas para que ustedes decidan por cuál optan. Autora para esta segunda parte, Chantal Mouffe. Hay muchísimas más, pero antes mencioné a Carlos de la Torre y acá Chantal Mouffe. Si quieren conocer más desde esta perspectiva, también me pueden escribir y les mando una vasta cantidad de documentos, de textos al respecto. Y aquí entonces terminamos este primer bloque del Chef de la Política, el capítulo sobre populismos, las dos visiones de lo que es el populismo. Vamos con el bloque 2 y acá vamos a discutir dos cosas fundamentales en el populismo, independientemente que ustedes estén a favor o en contra, ¿qué es? El carisma, ¿qué significa el carisma? Y el discurso populista. Pero antes, continuemos con nuestra elaboración. Teníamos el tomate que les había dicho, acá ya está lo suficientemente macerado, digámoslo así, la cebolla. Nos faltan pocas cosas, tomamos un poquito de cilantro, esta planta maravillosa que tenemos en el Ecuador y creo que en algunos países más, no he visto en tantos, pero acá al menos hay mucho. Cortamos, acá tengo algo que me está moviendo, le cortamos en espacios para que quede de un tamaño muy pequeñito. Esto da un sabor espectacular a todas las comidas en general y tiene unos poderes vitamínicos enormes. Picamos esto, dejamos de un lado ya para pegarla. Acá tenemos obviamente los chochos. Estos chochos están con cáscara, hay gente que le pela, pero hasta pelar chocho a chocho. Saben que me jode no hablar malas palabras. Yo creo que ahí saldría mejor, pero después me vayan a censurar el canal, entonces por eso evito. Una naranja. Y vamos a mezclar rápidamente esto. Un espacio de estos. Ponemos acá el tomate. Tomamos acá la cebolla. Mezclamos.
Buscamos una cucharita, que ya pronto me va a poner aquí la producción, porque no han puesto las cucharas, Entonces hasta yo mezclar ya van a traer y la van a poner por ahí. Entonces miren, ya está todo esto, le agregamos el cilantro. La productora Martina no creo que me escuchó, que se ha olvidado las cucharas y de pasarme, pero hasta eso avanzamos con esto por acá. Y miren, y finalmente el jugo de naranja. Pueden utilizar para una mayor cantidad, evidentemente, de estos aparatitos, ¿no? Hay eléctricos y manuales para exprimir el jugo de naranja. Y finalmente le ponemos un poquito de salsa de tomate. Esta ha sido una acre discusión sobre si se tiene que poner o no poner salsa de tomate. Yo creo que la salsa de tomate no le va muy bien, pero bueno, para no pelear, ponemos todo esto y vean, está prácticamente listo. Y acá tenemos un poquito de chifles que ya le vamos a poner ahora mismo al lado. Y miren, aquí está el plato. Es una maravilla, espectacular, rico, no gratis, pero bien barato. Y acá chiflecitos por si les interesa. Y aquí la gran discusión, ¿no? Se come con chifle, se come con canguil, se come como usted le dé la gana. Y hay variantes. En el oriente, por ejemplo, hay una variante de esta que es el bolquetero, le dicen. Ese bolquetero, aparte de esto, le ponen, abren un atún y dale encima, para adentro. Un almuerzo sostenido para los colegas del volante que hacen un trabajo fuerte en ese aspecto. Les había dicho entonces que para los amigos del volante hay ese bolquetero que es espectacular. Y vean, el ceviche está listo, es una cosa súper rápida. Le pueden poner un poquito más de sal si quieren. Yo uso esta media granulada que tiene más sabor. Un poquito de pimienta. Aquí, si ustedes quieren, un poco de aceite de oliva, que le va bien. Y está, vean, 10 minutos, 5 minutos en hacer esto. Barato y espectacular, no solo por lo agradable al paladar, sino fundamentalmente porque contiene una alimentación saludable para ustedes. Espectacular. Para hablar del populismo en esta segunda dimensión. Y era dos temas, el carisma y el discurso populista. En general decimos, un líder populista es carismático. Y el carisma se habla en muchos espacios, pero al final, ¿qué es el carisma? O ¿qué hace que un líder político, o una persona cualquiera, en este caso un líder político, pero cualquier persona sea carismático? En simple y en sencillo, una persona carismática es la que sabe llegar de forma fácil a su interlocutor, al que sea. A su estudiante, a su compañero de trabajo, a su jefe, y en el caso de la política, al elector, al votante. Un líder carismático es el que tiene facilidad para que la gente le crea lo que dice. No importa que lo que el líder diga sea efectivamente cierto o no. Lo que importa es que por este carisma, por esta facilidad para llegar, la gente le cree. Eso, que está dicho de forma muy simple y sencilla, en la práctica es algo muy complicado de observar. Porque el liderazgo carismático implica, por un lado, un proceso de aprendizaje, evidentemente, pero también hay algo que es natural, inmanente a las personas. Es decir, hay gente que tiene mayores dotes carismáticos que los puede mejorar y hay otros que son un plomazo completo, como capaz que soy yo, que no pueden transmitir absolutamente nada. Pero el líder carismático es el que tiene la capacidad de, cuando dice algo y cómo lo dice, cómo se viste, cómo se relaciona con la gente, las personas le creen. Y no solo que le creen, sino que le quieren, le adoran, le idolatran, le enaltecen. Esto, que puede tener una connotación negativa o positiva del populismo, dependiendo de cuál de las dos
orientaciones que ya hablamos al inicio del capítulo, ustedes asuman, no deja de ser un tema extremadamente llamativo y que ha sido estudiado por la ciencia política, por la sociología, por la historia, por la psicología. En la psicología hay unos trabajos espectaculares sobre populismo de una larguísima data y que ustedes pueden ir y revisarlos. Hay uno, por ejemplo, de mi colega Esteban Lazo, ecuatoriano que vive en México, trabajos espectaculares desde la psicología social sobre el populismo. Entonces, este es un líder encantador, el líder carismático, que llama a la devoción de la gente, que interpela lo que la gente cree, lo que la gente siente, que la gente se siente representada en esa persona. Y en América Latina somos evidentemente la cuna, la nata de líderes carismáticos a lo largo de la historia. Menciono 2 o 3, evidentemente hay muchos más, pero menciono 2 o 3. Y el primero, Perón, pues claro, Perón, indudablemente. Uno de los carismas más fuertes, Gaitán en Colombia, el propio Rafael Correa en Ecuador, José María Velasco Ibarra, enorme liderazgo carismático también en el Ecuador, Víctor Hugo Aya de la Torre en el caso del Perú y así en toda América Latina. Pero el punto de fondo aquí es, ¿qué es el carisma? Es mi capacidad o tu capacidad, la de cualquiera, para interpelar a otra persona. Por lo que dices, por cómo lo dices, por cómo te mueves, por la forma como te relacionas. Los más aniñados dirían por el performance que tienes respecto a la gente, pero eso es fundamental. Y bueno, y me olvidaba, porque no hay que dejarle de lado el carisma en ese sentido de Abdalá Bucaram, el expresidente ecuatoriano, ¿no? Y indudable, más allá de que juzguemos para bien o para mal su ejercicio del poder. Entonces el carisma es eso y va acompañando indefectiblemente al líder populista. Por tanto, es posible hallar líderes populistas que no sean carismáticos. Me parece que no. Me parece que son dos cosas que van absolutamente de la mano. Si no tienes carisma, es difícil que puedas tener un discurso populista. Y a eso, a lo del discurso populista voy ahora. ¿Qué quiere decir un discurso populista? Tampoco hay unanimidad de criterios. Me parece que un discurso, pensando en lo político nada menos, populista es el que constantemente evoca a lo popular, evoca al pueblo, en esa expresión no de ciudadanía, sino de pueblo, y que por otro lado suele tener una connotación de negar todo lo que no es el pueblo, de negar todo lo que no es popular, de negar todo lo que no somos nosotros. Yo el líder populista y ustedes la gente que me sirve. ¿Y cómo se expresa eso? A través de palabras, de formas, de expresiones culturales que dan cuenta de que los que no están en esta línea son los otros y nosotros estamos en la línea correcta, por decirlo de alguna manera. Y estudios sobre el discurso populista también tenemos cientos. No están solo en América Latina, ojo, en Europa también los hay, pero fundamentalmente América Latina ha sido un espacio. Y conocemos menos del África en este sentido, quizás no porque no existan, sino porque hay menos investigación científica al respecto. ¿Cómo analizar el discurso populista para los que tengan interés? Bueno, hay varias formas ahora. Una, la más tradicional, a mí me gusta más a la antigüita, a la clásica, que es tomar los discursos escritos e ir interpretando, construyendo lo que quiso decir la persona. Tus resultados van a ser mucho más ricos, más densos en información, pero claro, son menos precisos. Y hay otras opciones ahora modernas, que no son malas también, tampoco, sirven en muchos casos, que es utilizando softwares. Por ejemplo, el Atlas T. Tú ingresas en el programa todo el discurso y el programa te dice cuántas veces repitió la palabra popular, digamos, cuántas veces repitió la palabra populismo, digamos. Cosas de ese tipo que también te pueden servir para valorar de forma más precisa, pero con menos amplitud de información, un discurso populista. Entonces, para finalizar esta parte, carisma y el discurso populista, dos elementos fundamentales para entender este mundo que constituye el populismo, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. Y llegamos así al final de esta segunda parte, segundo bloque del Chef de la Política, capítulo sobre el populismo número 7, con el famoso ceviche de chochos.
Vamos entonces con el bloque final del Chef de la Política, capítulo 7, sobre los populismos. Y es un tema bien particular que está asociado a populismo y partido político. Y fundamentalmente a lo que en general solemos decir como los partidos políticos populistas. Y lo que se suele decir es que ese partido es populista. El partido A en Argentina es populista, el partido B en Colombia es populista, el partido C en Chile es populista y así muchos etcétera. Pero poco nos hemos detenido a pensar qué constituye un partido populista. Uno podría decir un partido populista es uno en el que el discurso del partido y de los líderes está orientado a lo popular, excluye a todo lo que no sea el pueblo y por eso se lo define. Porque evidentemente para decir que un partido es populista también podemos asumirlo en la connotación positiva o negativa que les había hablado en el primer bloque. Pero me parece que es una definición de partido populista no tan precisa. Porque si ustedes se ponen a pensar y analizar los discursos, quizás puede entrar cualquier cosa. Por tanto, me parece que la cierta confusión que podemos tener, que no necesariamente es voluntaria, es asumir como partido populista a lo que en la literatura de partidos políticos, que también si desean les puedo mandar información, se conoce como partidos atrapa todo. O que, para los que son más agringados, dicen los partidos políticos catch all, atrapa todo. ¿Qué quiere decir un partido político atrapa todo? Que nunca te da una definición muy clara de qué quiere ni qué busca, porque le interesa conseguir electorado de todas partes, los de derecha, los de izquierda, los de centro, cualquiera, y engañar a la gente, evidentemente. Ya habíamos dicho en el primer capítulo del Chef de la Política, con el que arrancamos esta etapa, que los que dicen que no tienen ideología, lo único que hacen es engañarte. La ideología está siempre presente. Entonces me parece, volviendo, que no hay partidos políticos populistas, sino partidos políticos atrapa todo. Y creo que eso permite tener una identificación un poquito más clara. No digo que resuelva el problema, porque como les había dicho también, el populismo en sí es un concepto extremadamente difícil de entender, extremadamente difícil de tener una definición precisa. Para evitarnos eso, digamos que existen partidos políticos atrapa todo, que capturan electores de cualquier parte, de sectores socioeconómicos medios altos, de sectores socioeconómicos medios bajos, con mayor depresión unos que otros, de diferentes sectores en el mercado laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que eso es mejor y con eso dejamos más claro, al menos en este nivel, esta idea muy general, ambigua, me parece, de partido político populista. Pero sí, y esto para recapitular, teniendo presente que hay una visión negativa del populismo cuando se dice erosiona o dificulta o lesiona a la democracia, porque el líder se pasa por encima de las instituciones políticas, y hay una visión positiva que dice los populismos lo que hacen es vincular de forma cercana al líder con la gente, buscan lo popular, el pueblo, y eso más bien fomenta el régimen democrático. Ahí una discusión insalvable. Lo de fondo es que tengamos una comprensión medianamente clara de las dos visiones del populismo para que las critiquemos a una u otra, para que tomemos parte por una u otra y veamos que la política, como la gran mayoría de cosas en la vida, si no todas, tiene blancos y negros, tiene un mosaico. Y en el mosaico siempre hay muchos grises. Y creo que la capacidad de observar los grises está dada por la tolerancia. En este caso, la tolerancia política. Observar al uno, no estar de acuerdo, observar al otro, no estar de acuerdo, pero permitir que podamos convivir en el régimen democrático. Eso es fundamental y creo que en el caso del populismo con mayor razón. Y bueno, con esto concluimos este capítulo interesantísimo sobre el Chef de la Política y agradecemos nuevamente a nuestros auspiciantes. Di Palma, estos palmitos cortados tipo puré son espectaculares. Por ejemplo, ustedes abren esto y el producto está listo para servir. Le calientan un poquito en el microondas o microwave si son más aniñados. Le ponen encima las cositas que ustedes quieran, verduras, lo que sea, y esto queda espectacular. Igual con un poco de agua para este corte lasaña en base a palmitos, una cosa deliciosa. Y los dos clásicos que les mencioné al inicio, ¿no? El palmito corte tipo arroz y el palmito corte tipo espagueti, donde se encuentran los principales centros comerciales del país, del Ecuador en este caso, y en todos los espacios donde venden comida naturista, se dice, o comida más saludable. Además, tengan presente que está libre de gluten para la señora del ministerio que tiene problemas de gluten. Vea, aquí le recomiendo a mi nuevo auspiciante. Y finalmente, el auspiciante de siempre,
Pescadito Editoriales, www.pescaditoeditoriales. Si quieres publicar tu libro en matemáticas, iba a decir, quisiéramos, pero no podemos. Tu libro en historia, en sociología, en ciencia política, en antropología, en psicología, www.pescaditoeditoriales, esa es una opción. No se cobra por la publicación y hay un estricto proceso de arbitraje para ver que la calidad de tu texto sea acorde a la calidad de nuestros lectores, a quienes respetamos fundamentalmente. Y ahí estos 3 libros que les mencioné: Elecciones y partidos políticos en Ecuador. Para ustedes, vean que son candidatos y candidatas ahora en el Ecuador. Leerán algo para que más o menos instruya un discurso menos mentiroso a la gente. 2, La utopía reaccionaria, radiografía del relato correísta, que a propósito del programa de hoy, Correa puede encajar en algunos de estos conceptos de populismo como el líder carismático, con ese discurso que alienta a que se acerquen unos y rechaza a otros. Y el tercero, política y justicia en América Latina. ¿Quieren entender cómo, desde una perspectiva política, cómo funcionan las cortes de justicia? ¿Por qué unos jueces son más independientes que otros? ¿Por qué unos jueces tienen mejores decisiones que otros? Aquí está, les recomendamos este libro. Y bueno, con eso terminamos el capítulo 7 del Chef de la Política, en esta ocasión con el populismo, un tema extremadamente complicado y controversial. Pero lo único que no es controversial es mi ceviche de chocho espectacular hecho el día de hoy. Cuando vayan a un boli en cualquier barrio, después del boli, ¿qué es? Biela y ceviche de chocho, pues. Si usted no ha comido ceviche de chocho, no sabe lo que es del pueblo. Y así quieres hacer política. Estás jodido, hermano. Tienes que ir al barrio a comer el ceviche de chocho. Ninguno será tan rico como este seguramente, pero hay unos espectaculares. No, el ceviche de la casera es mucho mejor que este, desde luego, porque además está hecho con las manos no tan limpias y ese aditivo es espectacular. Gracias, les esperamos, sigan, denle clic, compartan, transmitan a sus estudiantes de colegios, de universidades. Ha habido gente que me ha gustado mucho, de colegios, que les comparte los videos para que los chicos vean. ¡Qué bueno! Ese es el objetivo. Y si tienen $1, $2, $3, $5 más para hacer una donación al canal, muchas gracias. Eso nos permite seguir semana a semana, capítulo a capítulo con ustedes. Gracias y nos vemos pronto. Si te gustó este capítulo, dale like, comparte y realiza tus donaciones. Tu apoyo nos permitirá seguir discutiendo en sencillo sobre la política. Chao, tschüss, au revoir, bye.